El otro día estaba haciéndome una tortilla. No estaba pensando en filosofía, ni en ciencia, tampoco en arte. La verdad, mi atención estaba en la tortilla. No quería que se me pegase. Y sin embargo, así como el que no quiere la cosa, apareció una pregunta. De estas que no piden permiso. ¿Es más creativa la ciencia o el arte? No tiene absolutamente nada que ver con una tortilla, pero apareció. Por cierto, la tortilla terminó quemándose. Aunque a cambio, creo que la respuesta a la que llegué mereció mucho la pena. Hay una idea muy extendida cuando alguien piensa en un científico. Suele imaginar a una persona fría, lógica, casi mecánica. Alguien que simplemente aplica reglas, resuelve ecuaciones y descubre cosas siguiendo un manual invisible. Y, curiosamente, ocurre justo lo contrario con los artistas. Se les suele imaginar como personas puramente emocionales, como si todo naciera de una inspiración imposible de explicar, alejada de cualquier análisis. Es curioso, porque estas dos ideas suelen venir de personas que conocen poco cualquiera de ambos mundos. Los científicos parecen robots, para quien nunca ha investigado, y los artistas parecen magos, no sé cómo decirlo, para quien nunca ha intentado crear. Pero cuanto más profundizas en ambos, más se dificulta encontrar las 7 diferencias. Y aquí entra una de las personas que mejor entendió qué significa crear, Henry Poincaré, uno de los matemáticos más brillantes que ha existido. Escribió una frase que, en mi opinión, resume la creatividad mejor que cientos de libros. Dice así: crear consiste precisamente en no hacer combinaciones inútiles y sí, en cambio, aquellas que son útiles. La invención es discernimiento, elección. Me parece una definición preciosa, porque desmonta una idea que todos tenemos. Solemos pensar que crear consiste en sacar algo de la nada, como una chistera, como si un artista mirara un lienzo vacío y apareciera una obra, como si un científico mirara el universo y apareciera una teoría unificadora. Pero quizá no funciona así. Quizá nadie crea desde el vacío. Quizá todos construimos con piezas que ya existían. Imagina una cocina, una despensa llena de ingredientes. Tienes verduras, especies de todos los colores, carnes, pescados, frutas, harinas, aceites. Bueno, muchísimos ingredientes. Cada uno puede mezclarse con prácticamente cualquier otro. El número de combinaciones posibles es descomunal. No entra en la cabeza. Podrías pasar una vida entera cocinando y aún así nunca probarías todas. Pero, de tú a tú, ¿cuántas de esas recetas crees que serían realmente memorables? Te lo respondo, muy pocas. La inmensa mayoría serían platos mediocres, algunos incluso incomibles, y sin embargo, de vez en cuando alguien encuentra una combinación inesperada. Un puñado de ingredientes que llevaban siglos existiendo, y que, al juntarlos de una determinada manera, dan lugar a algo extraordinario. Un plato que pruebas por primera vez y piensas, ¿cómo es posible que a nadie se le hubiera ocurrido antes? Eso es exactamente lo que describe Poincaré. La creatividad no consiste en tener todos los ingredientes delante, ni en probar combinaciones al azar. Consiste en reconocer cuáles de esas infinitas mezclas tienen el potencial de convertirse en algo verdaderamente valioso. En otras palabras, no consiste en generar posibilidades, consiste en saber elegir entre ellas. Y es entonces cuando aparece otra pregunta. ¿Cómo demonios elegimos? Porque nadie puede sentarse delante de una hoja y decir, voy a tener una idea brillante dentro de 3 minutos. Lo siento, pero no funciona así. Poincaré describía el proceso creativo como algo sorprendentemente caótico. Bueno, lo de caótico lo añado yo, pero para que nos entendamos. Primero existe una fase completamente consciente. Lees, estudias, observas, buscas patrones e intentas unir dos conceptos una y otra vez. A veces funciona, pero la mayoría de las veces no. Y entonces sucede algo extraño. Abandonas el problema, sales a pasear,
Te das una buena ducha, hablas con un amigo, te preparas una tortilla y parece que has dejado de pensar. Pero no, solo has dejado de pensar de forma consciente. Mientras tú haces otra cosa, hay otra parte de ti que sigue trabajando en la penumbra. No sabemos muy bien cómo, tampoco sabemos cuáles son sus límites, pero ahí está, probando conexiones, descartando caminos, moviendo piezas. Hasta que un día cualquiera, la respuesta aparece. Como si hubiera venido de ninguna parte. Pero no venía de ninguna parte. Venía de un trabajo silencioso que llevaba días o meses ocurriendo fuera de tu conciencia. Madurando. Me gusta pensar en ello con una imagen. Es como plantar una hiedra. ¿Sabes estas plantas que suben por la pared? No puedes obligarla a subir. Solo puedes plantar la semilla y esperar. Esperar a que encuentre por sí sola la pared adecuada por la que crecer. Las ideas funcionan igual. Uno no fabrica directamente la conexión, solo crea las condiciones para que ocurra. Y ahora cambiemos completamente de escenario. Vayamos al arte. A Salvador Dalí se le atribuye una frase que siempre me ha parecido rompedora, porque precisamente rompe de frente con esa obsesión moderna por ser originales. Decía: los que no quieren imitar nada, no producen nada. Qué frase tan peligrosa. Y qué verdadera. Porque todos queremos tener nuestro propio estilo, nuestra propia voz, nuestra propia personalidad. Pero, ¿cómo vas a tener un estilo si todavía no has aprendido los estilos que existían antes? No puedes escribir sin haber leído. No puedes pintar sin haber observado miles de cuadros y haber pasado tú mismo por haber pintado un bodegón, la anatomía humana y otras cosas. No puedes hacer música sin haberla escuchado. La creatividad no aparece rechazando las influencias, aparece después de haberlas absorbido. Después de haber construido un lenguaje, solo entonces puedes empezar a hablar con tu propia voz. Y curiosamente, esto tampoco pertenece al arte. Newton escribió una frase que todos conocemos: si he visto más lejos es porque iba sentado a hombros de gigantes. Ahí está otra vez la misma idea. Crear consiste en conectar lo que otros dejaron preparado. Steve Jobs lo resumió también de una forma mucho más provocadora. Los buenos copian, los genios roban. No estaba defendiendo el plagio, estaba diciendo otra cosa: que las mejores ideas nunca nacen aisladas. Absorben, transforman, reorganizan y conectan. Y devuelven al mundo algo distinto, no porque las piezas sean nuevas, sino porque la relación entre ellas lo es. Quizá por eso existen géneros como la ciencia ficción, solo el nombre ya resulta revelador. Ciencia y ficción, dos mundos que parecían incompatibles, hasta que alguien decidió unirlos. Y esa unión dio lugar a uno de los géneros más importantes de la literatura. Eso es creatividad, no inventar las piezas, sino descubrir que dos piezas aparentemente lejanas podían encajar. Así que, volvamos a la pregunta inicial. ¿Es más creativa la ciencia o el arte? Creo que la pregunta estaba mal formulada desde el principio. La creatividad no pertenece a ninguna disciplina. No vive en un laboratorio ni en un museo. Vive en la capacidad humana para conectar ideas. La ciencia conecta conceptos para explicar el mundo. El arte conecta conceptos para expresarlo. Ambas buscan relaciones nuevas. Requieren de imaginación, sensibilidad. Y ambas dependen exactamente del mismo proceso mental. Quizá lo único que cambia es el tipo de fruto que produce esa conexión. En ciencia puede convertirse en una teoría que reorganice décadas de conocimiento. En arte puede convertirse en una obra capaz de expresar aquello que nadie sabía poner en palabras. Pero la semilla es exactamente la misma.
Y hay una última reflexión que me gusta todavía más. Si la creatividad consiste en conectar ideas, entonces todos dependemos de quienes estuvieron antes. Cada libro que leemos, cada cuadro que observamos, cada conversación, error, cada persona que conocemos. Esto va dejando pequeñas piezas dentro de nosotros. Nunca sabemos cuál será la combinación que un día cambiará nuestra forma de ver el mundo. Por eso merece la pena aprender, merece la pena escuchar. Y por supuesto, admiremos a los gigantes. Porque las conexiones que hacemos hoy se construyen sobre conexiones que alguien tuvo hace cientos o unos pocos años. Y eso también nos obliga a ser humildes, porque muchas de esas ideas fueron, literalmente, pequeños milagros. No porque aparecieran por arte de magia, sino porque, en el inmenso caos de todas las conexiones posibles, hubo alguien capaz de encontrar precisamente la que el mundo necesitaba. Quizá ahora mismo tú estés plantando una de esas semillas. Quizá no florezca hoy, ni mañana o este año. Pero quién sabe, a veces una simple tortilla quemada acaba cambiando la forma en la que miramos el mundo. Un saludo.